tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los entrañas, muévase, muévase, muévase. Tú le dirías a las montañas, muévase, muévase, muévase. Se moverán, se moverán, las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sálese, sálese, sálese. Tú le dirías a los enfermos, sálese, sálese, sálese. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Que como Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Escuela Dominical. Hoy, domingo 6 de septiembre, Día del Señor. Así que mi saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que me están viendo y escuchando a esta hora de la mañana. Para todos un abrazo en el Señor y bienvenidos a Escuela Dominical. Reitero, hoy domingo 6 de septiembre, Día del Señor, así que vamos a entrarnos en sintonía con nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa con la bendición del Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, damos inicio a esta enseñanza, el compartir la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, hoy estamos alegres porque gracias a Dios, después de casi 6 meses de tener los templos y las capillas y los oratorios cerrados, ya hoy, gracias a Dios, se puede volver a retomar el servicio litúrgico con la comunidad. Así que estamos felices y agradecidos por el Señor con esta oportunidad que nos permite hoy volver a reunirnos con el pueblo de Dios para la celebración dominical. Saludo por aquí a Hermec Ramos, a Polo Reyes, a Ciro Sánchez, a Manuel Acevedo, él es de Lazo de Amor Mariano, a Banais Mar, Sañizares, para Josiane Sousa y para Erlinda Ávila, que el Señor le bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos. Y para todos los demás, que son muchos los que están viendo ese programa en la mañana, en ese momento, pero que no escriben en los comentarios, pero sabemos que ahí el celular me muestra cuánta gente hay conectada. Para todos ustedes, Dios les bendiga y un abrazo en el Señor. Vamos a escuchar las lecturas, vamos a escuchar la primera, la segunda y el evangelio de las liturgias de este domingo, domingo 23 del tiempo ordinario y domingo 6 del mes de septiembre, día del Señor. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo del 7 al 9. Esto dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he constituido centinela del pueblo de Israel. Cuando escuches alguna palabra de mi boca, les hará advertencia de mi parte. Si yo decreto la muerte de un malvado, y tú no se olvidas, y si tú no se lo advertiste para que no cambie conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú adviertes al malvado para que cambie de conducta y él no cambia, es él quien morirá por su culpa y tú salvarás tu vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo del 8 al 10. Hermanos, a nadie le queden debiendo nada, fuera del amor que nos debemos unos a otros, porque amando al prójimo se cumple la ley en su totalidad. En efecto, el mandamiento de no cometer adulterio, de no matar, de no robar, de no codiciar y todos los demás se resumen en este: si se ama, no se hace ningún mal al prójimo. Así pues, la ley se cumple en su totalidad con el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. Encontrándose todavía en Galilea, dijo Jesús a sus discípulos: si un hermano tuyo comete algún pecado, habla con él a sola y hazle ver tu falta.
Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para proceder como dice la Escritura. Todo litigio se arreglará con el testimonio de 2 o 3 personas. Si tampoco a ellos les hace caso, se lo dirás a la comunidad. Y si ni siquiera hace caso a la comunidad, harás cuenta de que es un pagano o un pecador público. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les aseguro que si 2 de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir una gracia, mi Padre que está en el cielo se la concederá, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludo también por aquí a Soledad Herrera, a María Robles, a Margot Castillo, a Eutimia Borrallas, para Jacinta Tijero, que el Señor también le bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a adentrarnos a reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Estas lecturas que nos regala nuestra Santa Madre Iglesia para la liturgia del día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Pues vamos entonces a mirar qué podemos nosotros reflexionar a la luz de esta palabra que hemos escuchado en esta mañana, en este domingo 23 del tiempo ordinario y domingo 6 del mes de septiembre del 2020. Bueno, reitero, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos permiten de volver hoy a abrir la celebración litúrgica con el pueblo de Dios después de casi 6 meses de estar cerrados los templos, las capillas, los oratorios y todo eso. Mis queridos hermanos, dice la Biblia que aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve. Es una manera, hermanos, de anunciar que los hombres tenemos siempre abiertas la posibilidad de convertir nuestros mayores errores en plataformas para un futuro mejor. Mi labor pastoral, mis queridos hermanos, me ha enseñado algo muy humano y muy serio. Cuando alguien verdaderamente está contrito y te entrega al sacerdote lo peor de sí, en la confesión, por ejemplo, te está entregando también sin saber lo mejor de sí mismo. Y eso mejor de sí, mis queridos hermanos, impide al receptor cualquier mirada de superioridad o de menosprecio. Es como si se palpara aquello tan profundo del hombre, mis queridos hermanos. En el hombre hay más cosas dignas de admirar que despreciar. Mis queridos hermanos, debemos tener esa capacidad siempre de estar abiertos a la conversión. Mis queridos hermanos, en el hombre encierra la preocupación de un cristiano por un hermano que, como muchos de nosotros, ha cometido muchos errores. Su acercamiento es de hermano a hermano. Cuando la persona se acerca al ministro, al sacerdote, al sacramento de la penitencia, al sacramento de la confesión, ese acercamiento, hermanos, es de un hermano a otro hermano, no de juez a reo. De ahí su preocupación se centra en ayudar a abrir nuevos horizontes donde el reconocimiento de la falta y el arrepentimiento y la justicia
y la reparación le permiten al penitente iniciar de nuevo el camino y ver con ilusión el futuro. Entonces, esto es lo importante. Cuando el penitente se acerca al sacerdote, al ministro, para la confesión, es un acercamiento de hermano a hermano y no de un juez a reo. Y ahí el sacerdote tiene la capacidad de darle a entender o darle a comprender al penitente que en él hay un nuevo horizonte, donde el reconocimiento de la falta y el arrepentimiento y la justa reparación le permiten al penitente iniciar de nuevo el camino y ver con ilusión el futuro. Este proceso que en cristiano llamamos la conversión, es más fácil, hermanos, vivirlo cuando la persona que nos exhorta al cambio se acerca a nosotros desde el amor, desde la compasión, desde la empatía y no desde la arrogancia y de la superioridad de quien juzga impasiblemente. La corrección fraterna, hermanos, es una acción profundamente evangélica, como nos lo dice el Evangelio de hoy, siguiendo el modo de proceder sugerido en las páginas de las Escrituras. Hermanos, podemos señalar 5 momentos. Primero, tomar conciencia de que todos cometemos errores. Nadie es santo, todos somos pecadores. De que todos cometemos errores, no existe, creo yo, ninguna persona que pueda decir: yo nunca me he equivocado, yo nunca he cometido errores, porque sería un mentiroso, un falso y un fariseo. Segunda actitud, reconocer con humildad que necesitamos cambiar en muchos aspectos de nuestra vida, que para vivir adecuadamente ese proceso de conversión es importante, hermanos, abrirnos a la mirada compasiva de los demás y aceptar, insisto, con humildad las correcciones que los otros nos hacen, hermanos. Tercera actitud, quien se siente movido a hacer una corrección ha de poner por encima de todo el amor, la ternura de Dios, las palabras que un santo sacerdote utiliza, el Padre Cruz, mis queridos hermanos, recogiendo bien la actitud que hemos de tener a la hora de corregir a un hermano, teniendo sabiduría para ver, bondad para comprender y firmeza para conducir al penitente. Cuarta actitud, hermanos, cuando vemos que un hermano está equivocado en su camino, no podemos pasar de largo o quedarnos tan anchos diciendo: es su problema, haya él que se defienda. Tenemos, hermanos, una responsabilidad ética, moral y religiosa y evangélica con su corrección. Como afirma el profeta Ezequiel en la primera lectura de este domingo: si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Y quinto, aceptando la primera premisa, que todos nos equivocamos, hermanos, es importante que quien hace una corrección fraterna esté dispuesto a ser corregido cuando sea él el que está destinado a la llamada de la atención por parte de los hermanos. El reconocimiento humilde de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad, nos hace inmensamente libres, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo hacer la corrección fraterna? El Evangelio nos propone un procedimiento sencillo. Primero, debemos llamar a solas a quien
queremos ayudar a cambiar su vida. Si el diálogo surge efecto, el asunto queda entre los dos. Si no hace caso, podemos llamar a uno o a dos amigos para que la invitación a cambiar quede corroborada por los testigos. Igualmente, si la llamada surge efecto, todo queda entre los tres y basta. Finalmente, si no escucha a los testigos, se ha de comunicar a la comunidad para que ésta quede al tanto de la reiterada invitación a cambiar que se le ha hecho a esa persona. 2 o 3 comunidades. A veces se nos olvida, antes que la persona se entere, ya ha sido condenada por todo el mundo. Entonces, mis queridos hermanos, loco el evangelio de una mano y la prensa en la otra, y no podemos dejar, mis queridos hermanos, sin sentir pena y dolor ante la polarización, ante el odio que destilan las palabras de los enemigos políticos, ante la tentación de desacreditar y descalificar todo lo que hacen los que no piensan como nosotros, ante la alegría que sienten algunos por el dolor o por el fastidio o por la trampa que le hacen a los demás, nosotros debemos sentir compasión, mis queridos hermanos. Estamos llamados a ser fraternos en la corrección, tener capacidad de fraternidad al momento de corregir a un hermano o a una hermana cuando está caminando por el camino equivocado, cuando no está llevando los caminos del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio propone que consideremos algunas recomendaciones de Jesús a sus discípulos, y entonces y siempre también en la comunidad de los primeros cristianos habían faltas, obvio, y comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Siempre donde hayan seres humanos habrá pecado, habrá falta, errores. Siempre tendremos comportamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, porque somos humanos, hermanos. Es que no somos ángeles. Hermanos, somos de carne y huesos, hombres y mujeres que sentimos la tentación, que estamos dispuestos a la tentación, que estamos dispuestos a la fragilidad, al fracaso, a la caída. Pero hermanos, estamos llamados a levantarnos en el nombre poderoso del Señor. Y estamos llamados a corregirnos los unos a los otros con fraternidad, con caridad cristiana, como nos lo enseña el Evangelio de hoy, un Evangelio muy hermoso que el Señor nos regala en este domingo, mis queridos hermanos. Jesús está presente en todos los periodos de la vida de su iglesia, su cuerpo místico, animando por la acción incesante del Espíritu Santo. Somos hermanos, somos siempre hermanos, tanto si la comunidad es grande como si la comunidad es pequeña. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Qué bonita y leal es la relación de fraternidad que Jesús nos enseña. Ante una falta contra mí o hacia otro, he de pedir al Señor su gracia para perdonar, para comprenderlo y finalmente para tratar de corregir a nuestro hermano o a nuestra hermana. Hoy no es tan fácil como cuando en la iglesia éramos menos personas, éramos menos numerosos. Pero si pensamos las cosas en diálogo con nuestro Padre Dios, Él, hermanos, ténganlos por seguro, nos iluminará para encontrar el tiempo, el lugar y las palabras oportunas para cumplir con nuestro deber de ayudar al hermano que está caminando por el camino equivocado. Es importante, hermanos y hermanas, purificar nuestro corazón,
San Pablo nos anima a corregir al prójimo con intención recta, mis queridos hermanos. Cuando alguno incurre en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado, mis queridos hermanos y hermanas. Es que vuelvo y repito, no estamos ajenos a caer también. Por más que uno sea ministro, también está hecho de carne y hueso como cualquier ser humano. Y no estamos ajenos a caer en las garras de la tentación del maligno, mis queridos hermanos. El afecto profundo y la humildad nos harán buscar la suavidad, obrar con mano maternal, y con la delicadeza infinita de nuestras madres. Mientras nos cubran las heridas grandes o pequeñas de nuestros juegos y tropiezos infantiles, así nos corrige la Madre de Jesús y Madre nuestra, con inspiraciones para amar más a Dios y a los hermanos, mis queridos hermanos. Entonces, necesitamos ser fraternos, nos invita hoy el Evangelio en este día. A corregirnos, claro. Yo no puedo ver que el hermano está equivocado o que está teniendo un proceder que no es el más adecuado y yo lo dejo allá a él que se defienda de malas. Él es, no soy yo. No, eso no es caridad cristiana. Eso no es tener, mis queridos hermanos, caridad cristiana. Eso es ser tener un anticristianismo. Eso no es evangélico. Eso no es cristiano. Eso no es moral, eso no es ético, hermanos. Debemos corregirlos, pero debemos saber cómo hacerlo para no herir y llegar, es que vea, tú eres esto, señale y condene. Y a lo último, ya la persona se siente ahogada, entonces ya explota y hasta nos puede tratar mal. Pero si llegamos con la suavidad, con el amor de Dios, hermanos, sabremos que podemos ayudarle a ese hermano o a esa hermana que está procediendo no conforme a la voluntad de Dios, no conforme ética y moralmente, no conforme los criterios evangélicos y cristianos, sino conforme al mundo, y esa persona podrá entender y comprender que su proceder no es el más adecuado. Pero si llegamos a la loca tolondra, a las patadas, a querer corregir a los demás, hermanos, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo porque vamos a terminar enfrentados con la otra persona. En vez de hacer bueno, hacemos feo, hermano. En vez de hacer algo agradable, hacemos algo desagradable para la otra persona. Jesús, ¿cómo corregía? Con caridad. Mis queridos hermanos, a eso estamos llamados, a corregir con caridad cristiana fraterna, como hermanos, acercarnos al sacramento de la penitencia, no ver al sacerdote como el juez y yo como el reo, el condenado, el juzgado, el señalado, el tildado. No, hermanos, el sacerdote es otro hermano, es un diálogo de hermano a hermano, no de un diálogo de un juez a un reo, al que viene a condenar. No, hermanos, el sacramento de la penitencia es el sacramento del amor, mis queridos hermanos y hermanas, porque es donde yo me reconcilio con el amor de Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo a Soledad Herrera, que Dios le bendiga, a Rosaura Vanegas, a Cecilia Peñaranda Ibarra, a Olga Estupiñán, a Erika de la Cruz Reyes, a Alejandra Álvarez, a Silvia Murillo en Estados Unidos, Dios le bendiga. Alejandra, bueno, ya la saludé. A Roberto Balán, que Dios le bendiga. A Margarita Gómez, a Margot Castillo, a Carla Solís, a Juliet Gómez Lozano en Bogotá. Señora Juliet, Dios le bendiga, gracias por lo que envió. Hoy entregaré esa ayuda que ustedes han mandado para las personas que quedaron damnificadas aquí
con el torrencial aguacero que cayó en estos días, del cual dejó algunas viviendas sin techo. Hoy entregaré esa ayuda que ustedes mandaron, igualmente para doña Juliet y para doña Teresa Calle desde Estados Unidos, que me mandó también una ayuda. Ayer la reclamé y hoy quedé entregárselo a ellos para que compren su zinc, para que puedan volver otra vez a organizar sus casitas. Bueno, mis queridos hermanos, pasemos al a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy quiero hablar: ¿seremos obreros de Dios o qué seremos? ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Nos dice el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. En toda la Biblia, hermanos, encontramos cómo Dios llama a sus escogidos, gente que se encontraba trabajando y que hizo maravillas en Dios. Por ejemplo, Jesús, cuando llamó a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, estos se encontraban trabajando. Algunos eran pescadores, otro era recaudador de impuestos como Mateo. Dios busca personas que trabajan en su obra, que se esfuercen. Dios busca personas que trabajen en su obra y que se esfuercen, mis queridos hermanos, y que den frutos en Dios. El Señor no busca personas ociosas, sino obreros que vayan y sean útiles en su obra. Primero, Dios trabaja. Juan 5:17. Dios continúa trabajando. No está sentado en su trono solo viendo lo que sucede. Él sigue obrando milagros, sigue cambiando vidas, sigue sanando enfermos, sigue liberando poseídos. Dios trabaja, cumple su obra en el universo y todo funciona gracias a su poder. Si Dios trabaja hasta este momento, nosotros, sus hijos, debemos también trabajar en su obra hasta que Él nos llame a su reposo, a su presencia. Hay muchos hermanos que trabajan en la obra de Dios. Por ejemplo, los que me mandaron ese dinero ayer para colaborarle a esas personas que están damnificadas. Eso es trabajar en la obra de Dios. Solamente trabajar en la obra de Dios no es coger la Biblia y metérsela abajo el sobaco, como hacen los testigos de Jehová, irse de puerta a puerta a tocarla y a leerle un pasaje bíblico a las personas. Eso no es solamente trabajar en la obra de Dios. Lo que hicieron ustedes, mis queridas hermanas, también es trabajar en la obra de Dios, porque es darle la mano a alguien que lo está necesitando en este momento. Segundo, enviados por Dios. Somos enviados por Dios. Hechos 13:4. Vemos en la Biblia cómo el Espíritu Santo guía a los hombres de Dios hacia la obra que debían cumplir. Estas personas fueron usadas por el Señor en su trabajo. Si leemos de las maravillas que Dios hizo a través de ellos, nos sorprendemos y nos gustaría que Dios nos usara de esa manera. Pero cuando somos enviados a la obra, queremos ir. Cuando somos enviados a la obra, a veces no queremos ir. Dios no usa a los ociosos, es decir, a los perezosos. Dios usa a las personas trabajadoras, que les gusta trabajar en la obra del reino de Dios. Llenos del Espíritu Santo, Joel 2:29. Si Dios nos envía y aceptamos ese llamado, Él nos equipa con todo lo necesario para que hagamos su obra. Dios nos dará de su Espíritu Santo para fortalecernos, para que nos guíe en todo lo que hagamos. Así como estuvo con los héroes de la fe, Dios quiere estar con nosotros. Solo debemos, hermanos, aceptar el llamado de Dios y estar preparados para trabajar en todo lo que el Señor nos mande, hermanos. Edificadores, todos somos edificadores. Jueces 8:30.
Los héroes de la fe fueron edificadores. Edificaron altares a Dios, edificaron templos para Dios, edificaron ciudades enteras. Ahora debemos, hermanos, edificar nuestro ser para que sea el templo del Dios viviente. Eso requiere, hermanos, trabajo, requiere tomar acciones. No debemos estar de brazos cruzados, sino activamente buscando al Señor para ser, mis queridos hermanos, edificados y edificadores del reino de Dios. Haciendo lo que es bueno, Efesios 4:28. Pero el trabajo de nuestras manos no debe ser cualquiera, debe ser un buen trabajo. Si trabajamos para hacer el mal o simplemente no tomamos en cuenta a Dios, nada estamos haciendo. Pero si tomamos en cuenta a Dios y Él nos guía, el trabajo que realizamos será bendecido, será la bendición de Dios para nuestra vida, mis queridos hermanos. Tercero, no trabajen en vano, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. El relato bíblico de la pesca milagrosa es un buen ejemplo del trabajo en vano. Vemos a los pescadores que pasaron toda la noche pescando, pero sin ningún éxito, sin pescar nada. Pero cuando echaron las redes en el nombre del Señor, la pesca fue grande, abundante. En nuestro trabajo secular, en nuestro trabajo en la obra de Dios, debe ser un trabajo de bien y hacerlo todo en el nombre poderoso del Señor para que su poder nos ayude, hermanos. Cuando tú comiences tu trabajo, sea que fuere profesora o docente, sea que trabaje en una empresa, en una institución, o en tu propio negocio, en tu casa, siempre comience tu trabajo con la bendición poderosa de Dios, es decir, entregándole al Señor lo que tú vas a hacer en el día, para que le bendiga y reciba bendiciones, mis queridos hermanos. Desechados si no llevamos fruto. Mateo 7:19. En el nombre del Señor nuestro trabajo, hermanos, llevará su fruto. Pero si no estamos en Dios, si no llevamos fruto para Él, seremos desechados, mis queridos hermanos. Nadie quiere ser desechado por el Señor. Por lo tanto, debemos esforzarnos y trabajar en su obra para que llevemos frutos en su nombre. Cuarto, hermanos, ayudar a los necesitados. Hechos 20:35. Aquí cabe lo que estas personas, lo que la señora Teresa Calle y su hermanita de Estados Unidos han hecho, mandando ayer unos dólares, y doña Juliet Gómez desde Bogotá también me mandó una plata para colaborar a estas personas. Eso también es obra de Dios. Ayudar a los necesitados. Hechos 20:35. Un ingrediente del trabajo y de suma importancia es que debemos dar ayuda a los necesitados. Personas con necesidades siempre habrán en este mundo. Pero por lo tanto, Dios quiere que nuestro trabajo, que nuestro fruto esté en ayudar a los necesitados. Jesús nos tiene en estima cuando esto lo hacemos con amor y sin esperar nada a cambio. El ayudar a otros, pues es mejor que dar y que recibir. Dios nos bendecirá cuando estemos haciendo la obra de Dios. El Señor nos dice, cuando tu mano derecha dé algo, que no lo sepa la izquierda. Así que es una bendición de Dios cuando nosotros damos de lo que tenemos para ayudar al que lo necesita. Quinto, descanso en Dios, Mateo 11:28. Pero en Dios, aún el trabajo más fuerte, podemos tener paz. Jesús es nuestro reposo y nos pide que si estamos cansados, Él nos hace descansar. Los apóstoles trabajan todo el tiempo, pero se gozaban en la obra de Dios
pues en Dios podían tener descanso, un descanso de Dios. En Dios tenemos paz, no como en el mundo, no como la paz que el mundo nos da, sino la paz de Dios, hermanos. Sexto, fruto del trabajo. Segunda de Timoteo 2:6. Si queremos recibir frutos, primero debemos sembrar. Los frutos son en la cosecha, pero antes debemos trabajar, sembrar la viña del Señor. Dios nos dará la recompensa, el fruto de nuestro trabajo. Pero hermano, nos pide que nos esforcemos para poderlo obtener. La bendición de Dios es grande sobremanera, mis queridos hermanos. Debemos esforzarnos y trabajar en la obra de Dios. Él nos bendecirá con mucho fruto, con recompensas a nuestro esfuerzo, mis queridos hermanos. Y como conclusión, Dios no es ocioso y quiere que sus hijos sean activos en su obra. El trabajo no debe ser cualquiera, debe ser un trabajo bueno, que no esté en contra de la palabra del Señor. Debemos tener cuidado para que no estemos trabajando en vano, sino que nuestro trabajo pueda llevar frutos, pueda traer frutos, y esta bendición de Dios debe estar compartida con los necesitados, pues así lo demanda el Señor, así lo ordena el Señor, mis queridos hermanos. Si queremos llevar mucho fruto, Dios nos tendrá en estima. Pero si no llevamos fruto, seremos desechados. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos mucho fruto. Debemos esforzarnos en entregarnos a Él, ser activos en la obra del Señor, mis queridos hermanos. Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mi fe, por mis obras te mostraré mi fe. Mis queridos hermanos, aquí un manotazo al micrófono. Mis queridos hermanos, a eso estamos llamados nosotros, a ser obreros, operarios de la obra del Señor. Y ya les dije, ser obreros del Señor no es solamente coger la Biblia debajo del sobaco e irse por las calles, de casa en casa, a tocar la puerta del vecino. No, es también hacer la obra del Señor. Es cuando uno ayuda al necesitado, mis queridos hermanos. Eso también es hacer la obra del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo por aquí, a ver, Alejandra Álvarez, a Jacinta Tijero, a ver, y María Luisa y Erika de la Cruz Párez, que el Señor le bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, vamos ahora a escuchar la historia para el día de hoy. Vamos a ponerle cuidado, ¿qué nos dice esa historia y qué podemos sacar de moraleja y enseñanza para nuestra vida? Está titulada ¿Cómo se abrió el camino? Un día, un becerro tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a su pastura. Como era un animal irracional, abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas. Al día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el bosque. Después fue el turno de un carnero, jefe de un rebaño, que viendo el espacio ya abierto, hizo a sus compañeros seguir por allí. Más tarde los hombres comenzaron a usar ese sendero. Entraban y salían, giraban a la derecha y a la izquierda, descendían, se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo con toda razón. Pero no hacía nada para crear una nueva alternativa. Después de tanto uso, el sendero acabó convirtiéndose en un amplio camino donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en 3 horas una distancia que podría haber sido vencida en 30 minutos
si no hubieran seguido la vía abierta por el becerro. Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un pueblo y finalmente en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito porque el trayecto era el peor posible. Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía al ver que los hombres tenían la tendencia a seguir como ciegos el camino torcido, ya que estaba abierto sin preguntarse nunca si esa es la mejor elección. Moraleja, enseñanza para nuestra vida, hermanos. Nosotros elegimos seguir el camino que conduce a la felicidad o seguimos tortuosos caminos que han hecho otros. Hay solo un camino que conduce a la felicidad y a la realización. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Cualquier otro camino, cualquiera otra que sea, es una locura, porque son caminos tortuosos que hechos por un becerro y guiados por guías ciegos e insensatos. Si no sigamos, hermanos, como ciegos a un becerro. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, mis queridos hermanos. Sigamos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. A nadie más debemos seguir, mis queridos hermanos y hermanas. Solo al Señor, que Él es la verdad, el camino y la vida, y el que nos da la salvación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, saludo también a Irma Campos, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Vamos a darle gracias al Señor por este compartir de la palabra que hemos tenido en este día del Señor, domingo 23 del tiempo ordinario y 6 de septiembre del 2020. Recordemos que estamos en el mes de la Biblia. Los invito para que les dejo de tarea a todos ustedes para que durante este mes, todos los días, cojan la palabra de Dios, la Biblia, la desempolven ahí del Salmo 91, le limpien todo ese polvo amarillo, esas hojas amarillas que ya están del polvo que tienen, y cojan la palabra de Dios, la lean todos los días, léase en una hojita, o unos versículos, o un capítulo completo de cualquier libro de la Biblia, mis queridos hermanos, para que se llenen de la sabiduría de Dios, para que adquieran la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Por ejemplo, los invito para que lean la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, para que adquieran la sabiduría de Dios. Mis queridos hermanos, démosle gracias a Dios por este compartir de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia, libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Así que, mis queridos hermanos, recibamos la bendición del Dios Todopoderoso, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a despedirnos por aquí con una cancioncita. A las 3 de la tarde nos encontramos para la coronilla de la Divina Misericordia, con la gracia del Señor Dios Todopoderoso. Vamos a transmitir la coronilla en este día, domingo, día del Señor. A todos, el Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe, mis queridos hermanos. Gracias por haber permitido que llegara a cada uno de ustedes, a sus corazones y a sus vidas, con este programa Escuela Dominical. Así que para todos una bendición
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y gracias por acompañarme en este espacio. Reconociendo, Señor, mi pequeñez ante tu grandeza, quiero expresarte lo que en este momento estoy sintiendo. Ante ti, Señor, me encuentro, todo mi ser, Señor, se estremece, tu presencia me hace temblar y te siento muy dentro de mí. Tu luz baña toda mi alma, tu soplo acaricia mi existencia.